¿Qué año, en qué día nació la abuela? Mi mamá nació el 8 de junio de 1940. Nació en una ciudad pequeña del Tolima que se llama Chicoral. Es que se llama la ciudad donde ella nació. Ella nació en Chicoral y vivieron muchos años entre Chicoral, Anzoátegui y no sé qué otro pueblito del Tolima. Y cuando mi mamá tenía como 7, 8 años, por el tema de la violencia de los liberales, porque mi abuelo era liberal, le tocó salir del Tolima y él se fue inicialmente para Manizales. Ellos estuvieron en Manizales 2 años y seguían pues como un poco la situación compleja y después ellos, cuando mamá tenía como 9 años, se radicaron ya en Tuluá y ya se quedaron ahí definitivamente. Ella es la menor, ellos eran 7 hermanos porque son la tía Sol, después seguía la tía Fanny, después seguía el tío Luis, después el tío Patuel, la tía Nelly y mi mamá era la César, mi mamá es la menor. Ellos se vienen al valle y Y él era político. Mi mamá habla de que él tenía un estanco y a él le gustaba la política, pero pues con los temas de la época fuerte de los liberales y los conservadores, por eso ellos les toca salir del Tolima, porque mi papito lo están buscando para asesinar. Pero entonces ahí a él se le acaba todo su tema político y cuando llega al valle, pues como le toca hacer bajo perfil, le cuesta mucho trabajo como volver a ubicarse y en esa época un hombre de 50 años ya era una persona muy vieja. En esos días ya pues los hijos mayores están grandes y mi tío Luis es el que toma como la batuta de la parte económica de la familia en esa época. ¿Y cuántos años tenía la abuela cuando se suicidó el bisabuelo? Ella tenía 14 años. 14. Él se suicidó precisamente por eso, porque él no soportó tener que depender económicamente de él. Entonces, él mismo hizo un arma hechiza, pero lo más tenaz fue que mi mamá, ella estaba en la casa cuando él se pegó el disparo y ella lo vio pues, en medio de la sangre. Mi abuelo tenía como 54 años más. Yo tengo entendido que el abuelo que Oliverio era conservador. Mi papá era conservador. Porque es que en el valle sí, la gran mayoría de personas eran conservadoras y a los conservadores les decían los pájaros. Eso era una historia porque en Tuluá había un señor que se llamaba Luis María Lozano, que fue un líder político que fue bastante, pues digamos que negativo. Ese es el de Cóndores no Ese es el de Cóndores no enterran todos los días. Entonces él era conservador y en esa época la parte política solamente eran 2 partidos, si tú eras liberal o era conservador, y porque sí, y tenía que ser, y entre esos movimientos políticos pues no se aceptaba que hubieran relaciones de amistad y mucho menos otra cosa. Entonces por eso a mi papá, cuando él conoció a mi mamá y empezó a galantearla, nunca fue querido por la familia. Cuando él la vio, dijo, esa va a ser la mamá de mis hijos, y empezó pues todo el tema. Ellos estuvieron en ese proceso 10 años, entre sí se casaban, no se casaban, si eran novios. Y a ella para alejarla de él, a ella la montaban en viajes, entonces ella la mandaban para Ibagué, la mandaban para Mariquita, una vez la mandaron acá para Bogotá, pero la mandaban 3, 4 meses, o sea, a ver si ellos se dejaban de hablar, y mi papá apenas se daba cuenta que mi mamá volvía al valle y nuevamente le caí. Ella me contó ahorita en junio que llegamos de Estados Unidos. Pues, o sea, según ella, que ya una vez bailó como con el mono Jojoy, pero después mi papá me como replanteó y me dijo, no es el mono Jojoy, es tal líder. Fue con Tiro Fijo. ¿Y eso cómo fue? ¿Qué pasa? Es mínimo que en esos viajes que la devolvían como al Tolima. Ella una vez estaban de unos familiares en el Tolima y todo eso, y hicieron como un baile en esa finca, y ellos estaban ahí
en plena celebración cuando llegaban los de la guerrilla. Entonces ahí llegó Tiro Fijo, Manuel Marulanda, el del que mantenía como el trapo acá en el hombro. Sí. Él llegó, pues claro, él estaba muy joven, era más o menos de la edad de mi mamá. Y él llegó y apenas la vio, le echó el ojo. Entonces empezó a bailar con ella y después tuvieron que hacer todo un proceso para esconderla porque el hombre le está echando el ojo a mi mamá. Entonces la tuvieron que esconder y sacarla a la finca escondidos. Sí. Pero, o sea, fue como de varios días o fue esa misma noche. No, esa misma noche hicieron todo el embolataje y el tipo preguntaba que dónde estaba la mona, porque a mi mamá le decían mona porque no le tenía los ojos así como verdes y el pelo como rojizo. A ella le decían la mona. La historia de mi abuela es un ejemplo doloroso del impacto que la violencia política y el conflicto armado han tenido en Colombia. Durante décadas, miles de personas han sido desplazadas, asesinadas o afectadas de alguna manera por la violencia que ha marcado la historia del país. El suicidio de mi bisabuelo fue una consecuencia del clima de violencia y persecución política que se vivía en esa época. La lucha por el poder entre liberales y conservadores se convirtió en una guerra fratricida que dejó miles de muertos y desplazados. La experiencia de mi abuela y de muchas otras personas que han vivido el conflicto armado en Colombia es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, pacífica y solidaria. Es necesario que como sociedad aprendamos de nuestro pasado para evitar que la violencia y el sufrimiento continúen siendo una constante en la vida de muchos colombianos.